pos de mí, niéguese ¿qué? A sí mismo. Eso que es para nosotros apremiante, eso que debe que ser para nosotros algo inminente, eso que no se puede aplazar, tiene que ser eso. ¿Ok? La rendición de nuestra alma a la voluntad del Señor. La sumisión de nuestro corazón a la voluntad del Señor. Cuando nos rendimos a esa luz, cuando nos volvemos a esa luz, cuando obedecemos esa luz que brilla ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el Señor realmente desea para nosotros. Eso es lo que en la Escritura se puede testificar como el camino de la cruz. ¿Okay? Ese es el camino de la cruz. Y el camino de la cruz, es el único camino al reino. El único, no hay otro. ¿Okay? Es el único camino a la salvación. ¿Okay? Es el único camino a la vida eterna. Esta vida que el Señor la declaró y dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Okay? Pero la manera de conocer al Señor de una manera interna, íntima y profundamente, realmente con los corazones vueltos a Él. No hay ninguna forma de que el Señor se pueda conocer de una manera real y verdadera si nuestros corazones no se vuelven a Él. ¿Okay? Nuestros corazones necesitan que volverse a Él para que este reino tome lugar en nosotros. Este reino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Ok? Entonces se necesita verdaderamente eso, que nuestros corazones se abran para que el Señor pueda obrar en ellos. Y así, de esa manera, permanecemos en Él. Así permanecemos en el Señor. Así permanecemos en la expectativa celestial. Así permanecemos con el corazón vuelto a Él, oyéndole, obedeciéndole. Así, de esa manera es como podemos permanecer en su luz. ¿Okay? Podemos permanecer en su palabra viviente. Y así también encontramos la vida, hallamos la vida y también alcanzamos el favor de Dios. Vamos a considerar una lectura ahí en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y vamos a mirar, creo que esa exhortación que nos hace la sabiduría personificada, Cristo mismo, hablando a nuestros corazones. Y vamos a empezar en el verso 32. Versículo 32 de Proverbios 8 dice: ahora pues, hijos, oídme. ¿Ok? Y bienaventurados los que guardan, ¿qué? Los que guardan mis caminos. ¿Ok? Dentro del mismo contexto de Proverbios 8, los caminos del Señor son caminos de justicia y son caminos de juicio. Eso usted lo encuentra en el versículo 20. ¿Ok? El Señor dice: por vereda de justicia que guiaré, y por en medio de sendas de juicio. Entonces, ¿cómo son los caminos del Señor? Son caminos de justicia y caminos de ¿qué? De juicio. ¿Okay? Eso es lo que Él está diciendo en el 32. Hijos, ahora, no mañana, ahora, oídme. ¿Y quiénes son doblemente bendecidos? Bueno, son doblemente bendecidos los que guardan, ¿qué? Mis caminos. ¿Ok? Los que guardan esos juicios y esa justicia. Atended el consejo y sed ¿qué? Sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, o sea, todo el asunto de oírlo a Él, todo el punto de estar guardando sus caminos de juicio y de justicia, toda la razón de atender el consejo divino, de caminar en la sabiduría, de no menospreciar
lo celestial, el valor verdadero de escucharle y de estar velando en el corazón y aguardando en el corazón por su voz, por verlo, por su aparecer, tiene un objetivo y es que hallarle, ¿ok? Conocer esta vida cada día más, poder profundizar cada vez más en él, porque el que me halle, ¿qué hallará? La vida misma y alcanzará ¿qué? Alcanzará el favor de Dios. Mas el que peca, dice, contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿aman qué? Claro, porque aborrecer la vida, ¿ok? Implica amar la ¿qué? Amar la muerte. Entonces, lo que empezamos a ver acá, que fue profetizado con mucho tiempo de anticipación, era que el Señor estaba mostrando realmente cuál era la recompensa que Él tiene para los hijos de los hombres. Por supuesto, para los hijos de los hombres que creen en Él, para los hijos de los hombres que vuelven su corazón a Él, hay una recompensa. Y esa recompensa no se trata realmente de cosas, ¿okay? Normalmente hay la tendencia a nosotros identificar como la recompensa, el galardón o la herencia del Señor, las cosas naturales, ¿ok? O las cosas externas, o las cosas que caen en la calidad de temporales. Pero esas cosas realmente no son la herencia de Dios para nosotros, ni tampoco son el galardón de Dios para nosotros, ni tampoco son la recompensa de Dios para nosotros. Esas cosas sí son añadiduras de Dios para nosotros. Pero las añadiduras son una cosa y la herencia y la recompensa es que es otra. Isaías capítulo 40, en el tiempo de los profetas, también esto fue anunciado, declarado, y Dios se tomó, ¿ok? Ese espacio para dejar bien por sentado cuál es la verdadera recompensa o galardón de los hijos de Dios. Isaías 40, versículo número 10. He aquí que el Señor vendrá ¿con qué? Con poder. ¿Y su brazo qué? Señoreará. He aquí que su ¿qué? Su recompensa o su galardón viene con él. He aquí que su recompensa o su galardón ¿qué? Viene con él. Y su paga delante de su rostro. Y su paga delante de su rostro. ¿Ok? Salmo 81. Salmo 81. Vamos a leer ahí el versículo 16. Este salmo en su contexto en general, sobre todo empezando desde el versículo número 8, tiene que ver con una exhortación muy fuerte hacia oír al Señor. Que el corazón se vuelva al Señor, que el alma esté realmente deseosa de Él, que le preste atención, ¿ok? Y este 16 es la recompensa, ¿ok? La recompensa de ¿qué? De poder oír a Dios o de poder inclinar cada día el corazón a Dios o de obedecer los mandatos de Dios. Dice, ¿le sustentaría a Dios con qué? Con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le ¿qué? Le saciaría. Por supuesto que esto tiene una realidad espiritual. El lenguaje que está utilizando el escritor es un lenguaje que profético, ¿ok? No mucho más allá de pensar que Dios nos va a saciar con un buen pan natural, ¿ok? O que nos va a dar miel que sale de una roca natural. ¿Okay? Todos estos son lenguajes figurativos que se está usando. Dentro de este contexto, el mismo Señor Jesús se identificó como la semilla de trigo o como el grano de trigo.
y dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda como solo. Pero si muere, llevará ¿qué? Mucho fruto. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de el incremento de su vida en resurrección en un cuerpo espiritual llamado la iglesia. Por eso es que antes de esa declaración ahí en Juan capítulo 12, él dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estaba hablando de su muerte, pero también estaba hablando de su resurrección. Estaba hablando de su incremento, de su aumento. Por eso usa la figura del grano de ¿qué? De trigo. ¿Okay? Y está diciendo, si este grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces va a quedar como solo. En otras palabras, si yo no me ofrezco en sacrificio por la humanidad va a quedar en la misma condición de muerte en la que está. ¿Ok? Y yo quedaré solo, ¿por qué? Porque esta naturaleza, esencia y vida que yo tengo no la podré compartir con nadie. ¿Ok? Por eso es necesario que muera para que al morir, ¿ok? Fue lo que declaró también en ese mismo pasaje ahí en Juan 12, que yo al ser levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. ¿Okay? De lo que estaba hablando era de su incremento, de su aumento, de su glorificación. ¿Okay? Así es que un beneficio, digamos, o una recompensa o galardón que Dios trae es sustentarnos con lo mejor del trigo. ¿Qué significa eso en el plano espiritual? Darnos un incremento de su propio don. Esa es la recompensa que nosotros como hijos de Dios aspiramos o nos llevamos. Ese es el galardón que Dios tiene para nosotros. ¿El qué? El incremento de su Hijo, ¿dónde? En nuestros corazones. Saciarnos con miel de la peña, ¿ok? Esa figura también profética de esa peña que les dio agua, ¿qué? En el desierto, y que Pablo luego por revelación identifica y dice, esa roca, esa peña que lo seguía, ¿era quién? Era Cristo mismo, ¿ok? Ser nutridos por Él, ser alimentados por Él. Ese verdaderamente es la recompensa o el galardón que nos llevamos. Jeremías 9. Jeremías capítulo 9. Es por eso que aquí por medio del profeta Jeremías, Dios dice lo siguiente en el versículo 23 y 24. Así dijo el Señor. No se alabe el sabio en qué, en su sabiduría, ni se alabe el valiente en qué, en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Qué interesante, ¿ok? El sabio no se alabe en su sabiduría, el valiente no se alabe en su valentía, ni el rico se alabe ¿dónde? En su riqueza. Todas estas cosas competen a un ámbito terrenal, a un ámbito de abajo, y además son pasajeras. ¿Ok? Cualquiera de estas cosas tienden a ser ¿qué? Pasajeras. La sabiduría terrenal es una sabiduría que es precisamente de abajo. Así es que es una sabiduría que resulta pasajera. ¿Ok? El valiente en su valentía, llega un momento que esa valentía también ¿qué? Se opaca, se envejece. Y las riquezas hoy pueda que estén y ya mañana no. De hecho dice el proverbio que se puede acostar rico por última vez. ¿Okay? Levantan alas como los pájaros, como las aves, y ya hoy está, pero ya mañana ¿qué? No están. Entonces el llamado del Señor es en el verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy ¿qué? Pero ninguna de esas cosas, tanto entenderlo como conocerlo, nosotros tenemos alcance natural o humano para hacer eso. Eso es recompensa ¿de quién? De Dios. Ese es el galardón de Dios. Esa es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Participar de una medida ¿de qué? Del don de Dios. Participar de una medida de la fe del Hijo de Dios. Participar de la luz del Señor. Participar del ver del Señor, de la perspectiva
divina. Esa es la verdadera recompensa que nosotros como hijos de Dios nos llevamos, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, que hago juicio y hago ¿qué? Justicia. ¿En dónde? En la tierra, porque estas cosas que quiero, dice el Señor. Entonces, si el Señor en una administración, digámoslo así, de sombra, de cosas terrenales y naturales, donde Él usó precisamente este mundo terrenal y natural para manifestar eso, ¿cuánto más no manifestará eso en la realidad del Espíritu, en la nueva creación? Donde Dios tiene una tierra donde Él obra y es la tierra de nuestros ¿qué? Corazones. La pregunta es, ¿manifestará Dios hoy en la tierra de nuestros corazones misericordia? ¿Manifestará juicio y manifestará justicia? Pues claro que sí, si la razón por la cual lo hizo en una tierra externa era para que eso sirviera de ¿qué? De sombra, de tipo, de figura de una realidad espiritual que iba a ser ¿qué? Manifestada. Isaías 33. Isaías 33. Entonces, Él, el incremento de Él, conocerlo a Él, es lo que constituye verdaderamente nuestra herencia. Dice Isaías 33, versículo 5 y versículo 6. Será exaltado el Señor, el cual mora en las alturas. ¿Ok? Lo que está diciendo es mora en ese ámbito, en esa dimensión que es celestial, donde ahí está su autoridad, su voluntad plena y completa, la realidad de arriba. Por eso el Señor dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. No estaba hablando de un lugar físico, porque si usted lo toma físicamente como Dios mora en las alturas, entonces no mora abajo. No, Dios llena todo, porque Él es omnipresente. ¿Okay? David dijo, ¿a dónde me voy que podré huir de tu presencia? A ningún lugar. Donde quiera que esté tu presencia, ¿qué? Va a estar ahí. Pero esta expresión, mora en las alturas, lo que está hablando es de una realidad ¿qué? Espiritual, que hay un dominio, una autoridad. Y dice que este Señor, el que mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de ¿qué? Y de justicia. Sabemos que Sión es el monte espiritual, la iglesia del Señor, la que Él ha querido por habitación para sí. Y luego el 6 dice, y reinarán en tus tiempos la ¿qué? Sabiduría. La sabiduría. ¿Quién es esa sabiduría? Cristo. Reinarán en tus tiempos la ciencia. ¿Quién es el conocimiento y la inteligencia? Cristo. ¿Y abundancia de qué? De salvación. ¿Quién obra esta salvación? Cristo. El temor del Señor será su ¿qué? Tesoro. Su tesoro. O sea, observe la recompensa que ya Dios por boca de los profetas venía ¿qué? Anunciando. ¿Cuál era la recompensa? ¿Cuál es el galardón que Dios trae? ¿Ok? Para sus hijos. El incremento de ¿quién? De su Hijo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y este incremento o este galardón tiene que ver precisamente, recuerde, con los 3 puntos que estuvimos tocando desde hace 2 domingos. ¿Okay? Dijimos que hay 3 aspectos que son básicos, 3 aspectos que son fundamentales, en los cuales todos nosotros como creyentes debemos operar y debemos caminar. ¿Okay? Un aspecto tiene que ver con andar por fe, o caminar por fe, o vivir por fe. El otro aspecto tiene que ver con tomar nuestra cruz que cada día. Y el tercer aspecto tiene que ver con pensar y meditar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que ser una dinámica para nosotros constante. Eso tiene que ser una dinámica que continua. Eso tiene que hacer parte de nuestro diario vivir, como la comida natural que todos los días la comemos. Así debemos continuamente estar en esa ¿qué? Dinámica. Debemos andar
por fe, operar por fe, caminar por fe. No en nuestra luz, sino en su luz, en su perspectiva, ¿ok? En su mente, en su pensamiento. Meditar continuamente en el Señor, en su nombre, ¿ok? Y tomar cada día nuestra cruz que diaria. Hebreos 11:6. Todo esto tiene que ver precisamente con esos tres aspectos. Hebreos 11:6 también nos habla de esta recompensa. También nos habla de este galardón y nos dice de la siguiente manera. Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe, ¿sin fe qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ok? Sin esa sustancia divina, porque esa fe es la sustancia divina, es la sustancia de lo que se espera, dice el versículo 1. Y ya hemos estado considerando que esa sustancia es la palabra viva de Dios, la palabra viva y eficaz. Por eso la fe es por el oír, ¿okay? No viene de ninguna parte, la fe es por el oír, y ese oír espiritual continuo con obediencia, prestando atención de la palabra que de Dios, de la palabra viva de Dios, de la palabra que Dios habla, de lo que sale de la boca de Dios, ¿ok? O sea, uno no puede nunca operar en fe o caminar en fe o andar por fe si la palabra de Dios no está en el ambiente, ¿ok? O sea, la palabra de Dios es la sustancia de la fe. ¿Okay? Ayer hablaba con unas personas y comentábamos eso. La gente puede tener fe en lo que quiera. La gente dice, yo tengo fe en la luna. O ¿cómo le llaman hoy? La Pachamama. En la tierra madre. Yo tengo fe en la tierra. Bueno, tú puedes tener fe en lo que tú quieras. Pero esa es una fe humana, terrenal, natural. Porque la fe que es de Dios, la fe que es del Hijo de Dios, está basada en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es Cristo. Esa palabra de Dios es la sustancia viva y ¿qué? Y eficaz. ¿Okay? Yo tengo fe, dice la gente, que en este año tal cosa resulta. Y yo tengo fe que en este otro año tal otra cosa. Bueno, cualquiera tiene montones de imaginaciones, pero esas son creencias humanas. Aquí estamos hablando de ¿qué? De la fe del Hijo de Dios. Y para operar en la fe del Hijo de Dios, Dios tiene que hablar. Para operar en la fe del Hijo de Dios, hay que oír a Dios. Si uno no oye a Dios, no puede tener ¿qué? Fe. Porque la fe está basada en la ¿qué? En la palabra, en la sustancia divina. Y cuando esa palabra y sustancia divina se oye, se recibe, se acoge y se abraza, entonces se puede caminar en ella, se puede obedecer. Esa es la demostración de lo que no se ve. ¿Okay? Dios le habló a Abraham y ¿qué le dijo a Abraham? Vete de tu casa, tu tierra, tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo ¿qué? Te mostraré. Y dice textualmente la Escritura que él salió sin saber a dónde, pero salió obedeciendo ¿qué? La sustancia de Dios. Por eso, por esa fe fue ¿qué? Justificado. ¿Okay? Nunca había llovido en la tierra, pero Dios le habló a un hombre llamado Noé y le dijo, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar un diluvio de agua y va a haber lluvia continua 40 días y 40 noches. Aquello sonaba como sin sentido. Lluvia, ¿qué es eso de lluvia? La gente no sabía qué era porque jamás había ¿qué? Llovido. La tierra lo que hacía era que se refrescaba porque un vapor subía de ella. Pero ese hombre fue advertido ¿qué? Por Dios. Ese hombre recibió una palabra de Dios, recibió una sustancia de Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció. Demostró, obedeció. Entonces operó ¿en qué? En fe. Y por esa fe él y su casa se salvaron del diluvio. ¿Ok? Porque se guardaron en el arca. Entonces, esa fe es la que el escritor está diciendo, sin fe es imposible ¿qué?
O sea, en otras palabras, nosotros no podemos agradar a Dios sin caminar en la palabra de Dios. No hay manera. Para agradar a Dios hay que caminar ¿en qué? En su palabra, en su sustancia, en su luz, en su perspectiva, en su comprensión, en su inteligencia, en su conocimiento, en su sabiduría, en la de Él. Sin esa fe es imposible. Porque es necesario, luego dice, que el que se acerca a Dios, crea que ¿qué? Que le hay. Okay. Es necesario, cuando uno está en esa comunión, que tiene que ser continua, ¿ok? Volvemos a la importancia de vivir por esa fe, pensar y meditar continuamente ¿en qué? En el nombre del Señor, estar tomando nuestra cruz, ¿qué? Cada día, que no es otra cosa que las acciones de obediencia que hacemos para dejar de hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de ¿qué? Del Señor, pues tenemos que tener la convicción, ¿ok? Que lo que estamos recibiendo es de parte del Señor. Que si nuestro corazón está vuelto, el que nos está hablando es ¿quién? Es el Señor, ¿ok? Creer que Él está presente, creer que Él está ministrando nuestros corazones. Y luego dice, ¿y qué es? Dios es, ¿qué es Dios? Galardonador ¿de qué? De los que le buscan. ¿Okay? Dicho de otra manera, no es galardonador de los que no le buscan. Él galardona, pero ¿a quién galardona? A los que le buscan. A los que no le buscan, no los galardona. ¿Galardona a quién? A los que le buscan. Ahí hay una condicionalidad. ¿Ok? Él es galardonador de los que le buscan. Buscar, procurar, inquirir, adorar, demandar. ¿Ok? Eso es lo que implica buscarle. Hay un inquirir que constante. Hay un corazón que está vuelto continuamente a Él. ¿Ok? Que está atento a Él, deseoso de Él, inquiriendo por Él, atento por Él. ¿Ok? Un buen ejemplo para eso es, usted puede identificar algo que a usted le llame mucho la atención. Hay gente que inquiere en cosas todos los días. ¿Ok? Como el que le gusta, por ejemplo, verse el noticiero. ¿Ok? Él siempre se quiere ver el noticiero. Esté donde esté, quiere llegar a tiempo, ¿ok? Y si no se puede ver el noticiero, se puede alterar, porque él necesita escuchar ¿qué? Su noticia, ¿ok? O hay muchos señores de antes que era leer el periódico. Si el periódico no se leía el periódico, algo pasaba, porque eso para él era algo que era su motivación continua, constante, ¿ok? Bueno, ese inquirir tremendo lo tenemos que tener, pero ¿por quién? Por el Señor, por verlo a Él, por su rostro, por oírlo a Él, que continuamente nuestra mente esté ¿qué? En eso. Por ejemplo, hoy, pues para nadie es un secreto, la gente inquiere muchísimo en las redes sociales. Póngase usted a meditar cuánto tiempo se invierte en el celular, mirando las redes sociales. ¿Cuánto tiempo? La gente puede pasar horas. Y ahora eso está tan especializado que le llega a la gente un reporte semanal. Y el reporte le dice si usted aumentó, si usted disminuyó. Hay gente que disminuye y se preocupan. Uy, me preocupo, tengo que incrementar. Estoy disminuyendo, no puedo ceder, tengo que subir fuertemente en eso. Pero la gente inquiere en eso. Bueno, el punto aquí es inquirir, pero ¿en quién? En el Señor. ¿Okay? Que el corazón esté vuelto a Él. Porque el punto es que Él es galardonador de aquellos que ¿qué? Que inquieren por Él, que lo procuran a Él, que lo adoran a Él, que lo obedecen a Él, ¿ok? Que ponen una demanda en Dios. Eso es interesante, ¿no? Poner una demanda en Dios, pero una demanda no para que Dios me dé lo que yo quiero, no, una demanda porque deseo conocerte, porque deseo oírte, porque deseo intimar contigo, porque deseo obedecerte. Una demanda puesta para con Dios. Y entonces Dios ¿qué? Galardona. ¿Cuál es el galardón que Dios da a estos que le buscan?
El galardón es Él mismo, su propia presencia, su propio incremento en nuestros corazones. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a buscar ahí en Hebreos capítulo 9 el verso 28. (9:28). Así también Cristo fue ¿qué? Ofrecido. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados ¿de qué? De muchos. Entonces la pregunta es, ¿Cristo llevó los pecados de muchos? Sí, pero ya los llevó. Ya no va a llevar más. Eso fue hecho una sola vez ¿y qué? Para siempre. Parte de la declaración de consumado es reposa allí. Eso fue ¿qué? Consumado. Eso fue terminado. Nunca más Cristo pagará un precio por los pecados de los hombres, porque ya ese precio ¿qué? Lo pagó. Punto. Nunca más. Entonces, el escritor dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá. ¿Aparecerá qué? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Normalmente, como este texto se leía y se interpretaba, y a esto se le llamaba, era la base, digamos, escritural, para hablar de la segunda ¿qué? Venida, ¿ok? Del Señor. Pero esa segunda venida, como nosotros la hablábamos o declarábamos, pues no tiene nada que ver con lo que el texto está diciendo, ¿ok? Porque aquí hay muchos elementos que establecen que no es así. Primero, ese aparecerá es una palabra que se usa mucho en las epístolas, ¿ok? Es la palabra optomai, ¿ok? Recuerda en Hechos 26, cuando el Señor se le aparece al apóstol Pablo, en este momento Saulo de Tarso, y le dice, para esto he aparecido, optomai, a ti, ¿ok? Para ponerte por ministro y qué, y testigo. Este aparecer implica ¿qué? Un ver, ¿ok? Implica un mirar fijamente, tener como una inspección ferviente, dice ahí el texto, pero mucho más que continua. O sea, la idea no es que es como algo esporádico y ya, no, es algo continuo. Hay un ejemplo que es natural, pero yo creo que aplica interesante. ¿Okay? Cuando se va a una exposición de obras de arte, yo no he ido a eso, yo no soy conocedor de arte, no sé cuántos de ustedes sean, pero en las películas uno ve o en los noticieros, cuando va la gente a ver sus exposiciones de ¿qué? De arte y empiezan a mirar, ¿okay? Uno ve el cuadro, yo no sé si a usted le pasa, yo veo el cuadro, yo no veo nada en el cuadro, un poco de disparates ahí, pero llegan los que saben de eso y miran. Wow, es una cosa impactante. Hay otros que sacan como una lupita. Impresionante. Wow. Y usted ve 4 vetas regadas ahí. Pero el que sabe, llega y eso es calificación. No, eso es. Cuando empieza, oye, ¿qué valor? $150,000. 4 pasones ahí de un brochazo, no voy a dar $150,000. Pero está el hombre que está loco por darlo, porque él dice, esto es lo último del mundo. Pero el punto donde voy en el ejemplo es que él llega y hace una inspección ¿qué? Ferviente del asunto. Empieza a sacar detalles, claro, una minucia, lo mínimo, dice, esto es aquí, cosas que cualquier otro no puede ¿qué? Verlo. Bueno, la idea del optomai es esa, que se puede hacer una inspección ferviente, pero ahora imagínense, una inspección ferviente de Cristo. ¿Cómo se puede hacer una inspección ferviente de Cristo? ¿Cómo se puede empezar a mirar al Señor de una manera muy fija, pero también muy continua? Solamente que el corazón esté
vuelto totalmente ¿qué? A Él. La conciencia continuamente está puesta ¿en qué? En Él. Hay mucho bullicio, hay mucho ruido en el ambiente. Son muchas las voces que truenan en este mundo, pero la conciencia interna está puesta ¿en quién? En el Señor. El enfoque está puesto ¿en quién? En el Señor. Se está considerando ¿a quién? Al Señor. Cada cosa que está pasando, el mundo está juzgando exteriormente, pero este individuo está juzgando ¿cómo? Interiormente. ¿Ok? Él está verdaderamente vuelto ¿a quién? Al Señor. Entonces, está diciendo aquí el escritor que el Señor fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá. Hará optomai en los corazones. ¿Ok? Por segunda vez, dice ahí la traducción, esa palabra vez, cuando usted la busca en la mayoría de los Nuevos Testamentos griegos, no aparece, porque la idea del escritor es, Él aparecerá en lo segundo, o aparecerá como lo segundo. Y la gente dice, pero ¿eso qué implicación podría tener? Bueno, muchas implicaciones, porque el libro de Hebreos tiene una característica muy particular. El libro de Hebreos es una comparación de lo primero y lo segundo. Eso segundo es lo último. ¿Ok? Por ejemplo, el libro de Hebreos le habla a usted del primer pacto. ¿Ok? Y también le habla del nuevo pacto. ¿Ok? El libro de Hebreos le dice, quita lo primero y establece esto último. Pero esto último es lo que es lo segundo. El libro de Hebreos le habla a usted de el primer hombre. Pero también le habla de qué? De el segundo hombre. Y le dice, y este segundo hombre es Cristo, el Señor, que es del cielo. ¿Ok? O sea, lo primero apunta a qué? A lo terrenal. Lo primero apunta a lo que es de abajo. Lo primero apunta a la sombra. Lo primero apunta a la sustancia, perdón, a las tinieblas. Pero lo segundo apunta a lo espiritual, a lo que es eterno, a lo que vive y permanece ¿qué? Para siempre. Entonces, él está diciendo, el Señor fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, pero ahí vino en lo primero. ¿Por qué? Porque vino en carne. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Vino en carne y vino ¿en qué? En sangre. Y ahí en ese cuerpo de carne, entonces se ofreció voluntariamente para llevar los pecados de muchos. ¿Ok? Pero dice ahora que Él aparecerá en lo segundo, o aparecerá como lo segundo. ¿Qué te está diciendo? Que aparecerá como el espíritu vivificante, porque ese es el segundo ¿qué? Hombre. Aparecerá, pero sin relación con ¿qué? Con el pecado. Entonces, varias cosas. ¿Aparecerá en dónde? ¿En dónde aparecerá? En donde Él hace optomai para ser visto, para ser conocido, para ser identificado, para ser inspeccionado, para que el hombre realmente lo pueda ¿qué? Conocer. ¿En dónde aparecerá? En el único lugar donde tiene que aparecer para poder ser ¿qué? Conocido, en el corazón, en el interior. Y cuando aparece ahí, ahora aparece sin ¿qué? Sin relación con el pecado. ¿Qué implica esa expresión? Sin relación con el pecado, pues que ya no aparece para pagar el precio por los pecados, porque ya que ya los pagó, pero ahora sí aparece para otra razón. Ahí lo dice. ¿Para qué? ¿Cuál es la otra razón por la cual aparece? ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan o los que le buscan. Entonces, ¿aparece para qué? Para salvar. O sea que no existe en la perspectiva divina ninguna salvación automática ni instantánea, como que Cristo fue a la cruz, murió en la cruz y automáticamente, porque Él murió allí, todos los hombres fueron ¿qué? Salvos. Eso no existe, eso no es de parte de ninguna escritura. ¿Okay? Sino que Él en su obra completa de redención que lleva a cabo, estableció
un fundamento, y ese fundamento fue pagar el precio primeramente por los pecados, como lo dice allí, apareciendo que en carne y sangre para pagar ese precio por esos pecados, pero después aparece que en lo segundo, o aparece como lo segundo, sin relación ya con el pecado, porque ya no tiene que pagar ningún precio por los pecados, pero ahí aparece ¿para qué? Para salvar. ¿Okay? ¿Qué implica salvar? ¿Okay? La palabra es soteria. ¿Okay? Él aparece ahí como el sóter en el corazón, o sea, como el salvador, como el que obra en el corazón de los hombres un rescate, el que obra en el corazón de los hombres una liberación, el que obra en el corazón de los hombres una sanidad que trae salud, una libertad, una transformación, un incremento, porque así es como el hombre es que transformado. ¿Cómo el hombre es transformado? Cuando experimenta la obra del Salvador. ¿En dónde? En su propio corazón. El hombre no es transformado ni instantánea ni automáticamente porque Cristo murió hace 2000 años en la cruz. Si eso fuera así, entonces después de ese sacrificio, todos los hombres que nacieran ya nacieran corazones tiernos, angelicales, puros y perfectos. Pero no, la maldad sigue estando ¿en dónde? En el corazón de los hombres. Porque ahora ese mismo que murió allá aparece ¿dónde? En los corazones de los hombres. Para testificar en el corazón de los hombres. Pero también ¿para qué? Para salvar, ¿ok? Para transformar, para libertar, para redimir, para justificar, para santificar. O sea, para él producir su obra completa. ¿En dónde? En el corazón de esos hombres. Pero si usted lo identifica, ¿a quiénes salva él? Cuando aparece, ahí lo dice. ¿A los que qué? ¿A los que qué? A los que le esperan. ¿Okay? Y la palabra da la idea de totalidad. Los que le esperan totalmente. Los que le aguardan totalmente. O sea, los que tienen la expectativa de él. Y esa es la razón, mis amados, por la cual la mayoría de todas las epístolas de los apóstoles tienen que ver y hablan de esta expectativa celestial. O sea, ellos siempre estaban esperando algo. ¿Ok? Pero lo que ellos estaban esperando o la esperanza que ellos tenían no era una esperanza en cosas externas. No era una esperanza en algo temporal. No era una esperanza de cosas materiales. No. La esperanza de ellos era que el Cristo eterno que estaba ¿qué? Apareciendo en sus corazones obrara vida, salvación, justicia, gloria. ¿En dónde? En ellos mismos. Que los cambiara, que los transformara, que los hiciera una nueva creación. ¿En quién? En Dios. Esa era la expectativa. Por eso es que él escribe eso que escribe. Que este Cristo ahora aparece como lo segundo o en lo segundo, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan ¿qué? Totalmente. Ahora mire, y eso ya lo hemos visto, ¿ok? Pero nunca está de más afirmarlo, cómo esa expectativa representó para ellos esa realidad. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y para uno estar esperándolo totalmente o para uno estar establecido y afirmado en esa expectativa, mis amados, hay que andar por fe. Hay que caminar por fe. Hay que vivir por fe. No hay otra manera. Porque si uno vive en la carne o en su carne o en su propia sabiduría, se pierde la expectativa, se desubica de la expectativa, cambia la expectativa. ¿Ok? Usted no identifica que sobre todo para estos fines de año la gente empieza a lanzar expectativas que tiene.
Ahora, ¿cuántas de las expectativas las cumple o no las cumple? Bueno, vamos a decir que pueda que las cumpla, pero al final de cuentas seguirán siendo expectativas como naturales, terrenales, ¿okay? Pero la expectativa celestial no variaba porque cambiaba un año cronológico, no. Esa expectativa para ellos que seguía continuamente, era la expectativa que gobernaba realmente sus corazones. Tito capítulo 2, versículo 12, o 13 mejor, y 14. Dice el apóstol, aguardando, le está escribiendo a su hijo Tito, y le dice, aguardando, ¿ok? Porque él aparece en los segundos para salvar a quienes, a los que le esperan, a los que le aguardan. Entonces él dice, aguardando, ¿qué aguardaba? La esperanza, la expectativa que bienaventurada o doblemente que bendecida, ¿ok? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo era que aguardaba esta expectativa cada día? ¿Ok? Porque también había una que manifestación, epifaneia, una aparición, un resplandor, una venida del Señor. ¿A dónde? Al corazón. Una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador que Jesucristo. O sea, así era que caminaban. Estos se levantaban cada día y era con esa ¿qué? Mentalidad. El Señor va a hablarnos, el Señor va a ministrarnos. Hay que estar atentos para oírlo, hay que estar atentos para obedecerlo. Continuamente meditando en Él, meditando en su nombre, meditando en su autoridad, meditando en su espíritu, meditando en su esencia, meditando en su sustancia. Continuamente estaban ¿qué? Vueltos allí. ¿Para qué? Para dejar de hacer su propia voluntad y hacer la voluntad de ¿quién? Del Señor. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuándo se dio a sí mismo por nosotros? Cuando sufrió en su cuerpo de carne y se ofreció voluntariamente a Dios como un sacrificio que acepto y agradable delante del Padre. ¿Para qué lo hizo? Ahí lo dice. Para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. Pero ese es el punto. La redención no fue automática ni instantánea. Por eso dice Hechos 3:26, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado o resucitado a su Hijo, lo envió a ellos, a ustedes primeramente, porque después lo envió y lo siguió enviando el aparecer del Señor. ¿Ok? Para que cada hombre se convierta ¿de qué? De su maldad. Eso está escrito ahí, Hechos 3:26. ¿Ok? Entonces, ¿cómo el Señor va a aparecer en el corazón como espíritu vivificante para que cada uno se convierta de su maldad? Si hemos enseñado que supuestamente quitó la maldad automáticamente o instantáneamente, no tendría ningún sentido. Pero Él aparece para eso, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esa purificación? Bueno, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Para sí, dice, un pueblo propio, purifica para sí a un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y nadie que te menosprecie. Pero esa era su esperanza, esa era su expectativa. Tito capítulo 1, versículo 1. El punto, mis amados, es que la expectativa que usted y yo necesitamos tener no debe ser una expectativa de cosas de abajo. ¿Ok? Usted no tiene que estar meditando, ¿ok? Ni enfocado, ni poniendo todo su corazón en las añadiduras. No, esas añadiduras van a llegar. Usted y yo tengamos todo nuestro corazón y todo nuestro enfoque en el Señor. Las añadiduras van ¿qué? Van a llegar. Las añadiduras van a llegar. ¿Ok? Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra ¿qué? ¿Qué dice? ¿Nuestra qué? Nuestra esperanza. ¿Cuál era la expectativa de ellos?
¿Cuál era la esperanza viva y real de ellos? Jesucristo mismo. ¿A quién querían ver? A Jesucristo mismo. ¿A quién querían oír? A Jesucristo mismo. Querían tener un maestro, querían ser enseñados. ¿Por quién? Por Él. Esa era su expectativa. Colosenses capítulo 1. Pablo repite 3, 4 veces aquí en esta epístola, hablando acerca de qué, de esta expectativa. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y qué, y firmes en la fe. Ojo, mire cuando habla de la expectativa, cómo se refiere a ella. Y sin qué, sin moveros de qué, de la esperanza de qué, del evangelio. ¿De dónde era que Pablo no se movía? ¿Y de dónde le decía a los discípulos que no se movieran? De la esperanza del evangelio. Él le decía, en este evangelio hay una ¿qué? Esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo el Señor. Él es la expectativa. ¿A quién debemos cada día de ver? A Él. De oír, a Él. De obedecer, a Él. De conocer, a Él. De adorar, a Él. De contemplar, a Él. De volvernos, a Él. Él es la esperanza. No se muevan de esa esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Y luego en el 27 revela quién es esa esperanza, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ¿qué? De este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio entre los gentiles? Cristo en vosotros ¿qué? La esperanza. ¿Ok? Vamos al versículo 5 de ahí de Colosenses. Colosenses 1:5. Dice Pablo, ¿a causa de qué? De la esperanza que os está guardada en los cielos, o que os está reservada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de qué. Pero cuando él está hablando de esta esperanza reservada en los cielos, la idea no es como que cuando yo me muera, yo voy a conocer la esperanza. No, los cielos es la realidad espiritual. ¿Dónde está reservada esa esperanza? ¿Dónde está guardada esa esperanza? ¿Dónde está disponible esa esperanza? En la autoridad espiritual, en la mentalidad espiritual, en la fe del Hijo de Dios, en la luz de Cristo, en la perspectiva divina. O sea, si mi mente y mi corazón está puesto siempre en las cosas de abajo, mi pregunta es, ¿usted cree que usted o yo podemos ver o participar de esa expectativa? No. Porque nuestra esperanza va a estar ¿en qué? En otra cosa. Vamos a tener una esperanza de abajo, no vamos a tener una esperanza ¿qué? Celestial. Por eso él dice, esta esperanza ¿dónde está? Reservada en los cielos. Por eso es, si habéis resucitado con Cristo, pon la mirada ¿dónde? Arriba. Busca cuáles cosas. Las de arriba, porque ¿dónde está esa expectativa? Ahí arriba, ahí es donde tenemos que estar ¿qué? Enfocados. Tito capítulo 1. Pablo 1:1, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿En la qué? En la esperanza de la vida eterna. ¿Ves? En la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de qué? De los siglos. Yo te pregunto, ¿crees que valdrá la pena esta esperanza? Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de qué? De la vida eterna. Gálatas capítulo 5. ¿Cómo puede uno entender que este hombre en todas sus epístolas hablaba de esta expectativa? Porque era la expectativa que estaba ¿qué? Gobernando su corazón. Si no, no habla de lo mismo. ¿Ok?
¿Usted ha conocido gente que siempre le hablan de un tema? Que cuando ya usted identifica a la persona, ya no identifica a la persona, identifica el tema. Dice, ya viene el tema. Ya viene el tema. ¿Ok? Siempre le habla de qué? De ese mismo tema. Va, sube, baja, pero ¡pum! Desemboca ahí. ¿Por qué? Porque esa es su ¿qué? Su expectativa. En eso sueña, en eso está enfocado, ahí está su corazón y siempre habla de ¿qué? De eso. ¿Ok? Ponga usted el tema que quiera poner, pero en eso está. ¿Ok? Y nosotros debemos ser así, pero en esta expectativa, en esta esperanza, en esta debemos ser nosotros. ¿Ok? Gálatas 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu que es la fuente de fe, que es la fuente de amor, es la fuente de todo el fruto, porque Él es el que produce el fruto, eso se llama el fruto del Espíritu. Pablo dice, pues nosotros por el Espíritu, ¿qué aguardamos? Aguardamos por fe, pero ¿qué es lo que Él aguarda por esa fe? La esperanza de la justicia, la expectativa de la justicia. ¿Cuántas esperanzas hemos leído hasta ahora? Esperanza de la vida eterna, esperanza del Evangelio, esperanza reservada en los cielos, Jesucristo nuestra esperanza, Cristo en vosotros la expectativa o esperanza de gloria, la esperanza de la justicia, pero no es que Dios tenga 8, 10, 15, 20 esperanzas, es una sola, es Él. Él es la razón, esencia y sustancia de esta ¿qué? Esperanza. ¿Okay? Efesios 1:18, ¿para qué oraba? Él oraba, ¿ok? Por todos los hermanos, para que el Padre les concediera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18 de Efesios 1, alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que ellos supieran cuál era ¿qué? La esperanza a la cual los había ¿qué? Llamado. Porque imagínese un creyente que no conoce esta ¿qué? Expectativas. Pues si no conoce esta expectativa va a tener 50 más. Porque como él no tiene ese conocimiento real, verdadero de cuál es la esperanza que él tiene que tener y que abrazar, pues simplemente tiene otra. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. 1:3. Acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. ¿En qué? En la esperanza en nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Cómo eran en esa esperanza? Constantes. ¿De dónde no se movían? De esa esperanza de qué? Del Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 y 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido ¿con qué? Con la coraza de fe y de amor y con la ¿qué? Esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. A los ricos de este mundo mandan que no sean altivos, ni que pongan la ¿qué? La esperanza en las riquezas. Bueno, ese es un motivo donde la gente pone su ¿qué? Su expectativa. ¿En dónde ponen su expectativa la mayoría de la gente? En la riqueza. ¿Ok? Otros la ponen en el Junior, con la nómina ahora que le trajeron. Y cualquiera puede poner su expectativa en cualquier cosa de esa, pero la expectativa, ¿dónde tienen que tenerla? En el Señor, las cuales son inciertas. ¿Esas riquezas son qué? Son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Dónde tiene que estar nuestra esperanza? En el Dios vivo. ¿Dónde?
En el Dios vivo tiene que estar nuestra esperanza. Yo recuerdo que el Señor me reprendió a mí fuertemente hace casi como 20 años porque teníamos los planes de ir a vivir a Estados Unidos y todo estaba ya listo, realmente. Y por obedecer al Señor, realmente decidimos, decidí venirme, porque yo estuve allá casi 3 meses y decidí venirme antes que la visa me saliera. La visa religiosa que llaman, para poder trabajar allá. Entonces me vine y cuando me vine esos primeros meses los pasé aquí, pero con el corazón allá, ya. Y entonces yo andaba meditabundo, triste. Ay, United States of America. Ay, gringo, el país de la superabundancia. Señor, me voy, me quedo. No me voy. Entonces, el Señor tuvo que reprenderme fuertemente. ¿Por qué? Porque estaba poniendo mi esperanza en cosas que externas. ¿Ok? Como si Estados Unidos fuera mi Dios, me fuera a resolver la vida. No. Usted tiene que poner su esperanza en mí. Usted tiene que poner su corazón en mí. Usted tiene que poner su voluntad en mí. Usted tiene que rendirse a mí. ¿Ok? Usted no puede estar visualizando todas estas cosas externas como si estas cosas externas fueran a representarle a usted su todo. No, señor. ¿Ok? Dice, en el Dios vivo es que hay que poner nuestra esperanza, nuestra expectativa. Que nos da todas las cosas, ¿dónde? En abundancia. ¿Para qué nos las da? Para que las disfrutemos. Mis amados, el dinero, dice la Escritura, que es escudo. El escudo es una protección. ¿Ok? Y dice que también la ciencia es una ¿qué? Protección. Pero la sabiduría, que es Cristo, excede. Excede sin comparación al dinero y al conocimiento. Y es que la sabiduría da vida a sus poseedores. El dinero no da vida. Hay gente que se muere cada día y son multimega millonarios y ni todo el dinero del mundo que tienen pueden resolver su situación de salud. Da vida a Cristo. Otros son megamillonarios y terminan suicidándose porque tienen su alma, la tienen vacía en una depresión que no pueden con ella. Cantantes famosos, ricos, con yates y con todo. 3, 4, 5 días metidos en un cuarto, depresivos como locos ahí. Porque todo ese dinero no puede ¿qué? Traerle paz y reposo ¿qué? A su alma. Pero el Señor habló claramente. Ustedes quieren paz para su alma. Quieren reposo para su alma. Sí, Señor, óiganme y coman de mí y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestra alma. ¿Ok? O esta meditación aquí de Primera de Pedro que estuve meditando ayer. Muy buena. Sé que puede tener esperanza ahora en el almuerzo, pero tranquilícese. Tenga paz. Pero mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Sean compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y ¿qué? Y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario ¿qué? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredase y ¿qué? Bendición. ¿Qué es lo que heredamos? No casa, carro y beca. Eso se llama añadidura. La herencia de nosotros es la ¿qué? La bendición. ¿Cuál es la bendición? Cristo es la bendición. Proverbios 10, 22. La bendición de Dios es la que te enriquece. Y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Esa es la verdadera ¿qué? Riqueza. Cristo el Señor. En Él están escondidos todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y del conocimiento. Porque el que me halle hallará ¿qué? La vida. Y alcanzará ¿qué? El favor de Dios. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Y el que no tiene al Hijo está muerto. Dígale que está a su lado. Fuiste llamado a heredar bendición. ¿Quién es esa bendición? Cristo el Señor. Ahora, mire estos consejos. Consejos de gran sabiduría. Porque el que quiere amar la vida, mire este consejo del Espíritu del Señor. El que quiere ¿qué? Amar la vida.
¿Cuántos quieren amar la vida? La pregunta es, ¿cuál vida? Ahí dice, el que quiere amar la vida. La pregunta es, ¿cuál vida? Porque la vida que la mayoría de la gente ama es su vida en la carne, su vida aquí abajo. Y la gente se apega a esta ¿qué? A esta vida. ¿Ok? Y aman ¿qué? Esta vida. Mis amados, esta vida es pasajera. Esta vida es temporal. Esta vida, ¿ok? Aunque nos incomode un poco, en el día de ayer cantidad de gente dejaron de tenerla y en el día de hoy cantidad de gente están dejando y estarán dejando de tenerla. Esta vida es algo que es temporal y pasajero. La vida de la cual está hablando el apóstol aquí es la vida Zoé, la vida eterna. Está diciendo, el que quiere amar la vida, ¿cuál vida? La vida Zoé, la vida eterna, el que quiere amar a Cristo. El que lo quiere a Él verdaderamente como su especial tesoro y además quiere ver días ¿qué? Buenos. ¿Cuáles son los días buenos? Los días que están en el bueno, los días naturales que vivimos, pero que están dentro de la realidad del día del Señor. ¿Quiénes quieren amar esta vida eterna? ¿Y quiénes quieren ver días buenos? Bueno, el consejo, refrene su lengua de mal. ¿Refrene qué? Su lengua de mal. Y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Apártese del mal y haga ¿qué? El bien. Eso es temor del Señor. Busque la paz y ¿qué? Y sígala. Porque los ojos del Señor, ¿los qué? Los ojos del Señor están sobre ¿qué? Sobre los justos. Ahí no dice están sobre todo, dice están sobre los justos. Y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor, ¿el qué? El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís qué? ¿El bien? Este versículo nos tiene que animar. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís qué? El bien. ¿Quién es el bien? Es la esencia de Cristo. Todo el bien que hay en vosotros, ¿por qué? Por Cristo Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. Señor, ¿quién les podrá hacer daño si ellos siguen el bien? Si su corazón está vuelto al bien. ¿Okay? Hay gente que son cristianos, o por lo menos se hacen llamar cristianos o creyentes, y andan todo el día sufriendo porque les van a hacer daño. Y andan preocupados porque les van a poner brujería. Porque les van a poner un maleficio. Sí, eso parece increíble, pero hasta el día de hoy eso todavía es una cosa muy real. ¿Ok? Si lo miran mal, cuidado, ahí está el enemigo. Claro, se les va, un vaso se les cae y se rompe. Te reprendo, Satanás. Suéltame, no me ataques. Una cosa, un terror, un miedo continuo. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia del bien, que es Cristo, que nos habita. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Sabe qué dijo el Señor? No le temas al que puede matar el cuerpo. Tenle temor al que puede matar el alma. Porque ningún enemigo externo, ningún demonio puede matar el alma. El único que tiene potestad sobre el alma es ¿quién? Es Dios. Dice, témele a Dios, no le temas a los enemigos terrenales, naturales, ¿ok? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué? Bienaventurados sois. ¿Ok? O sea, ¿podemos padecer por la justicia? ¿Podemos padecer por agradar a Dios? ¿Podemos padecer por volver nuestro corazón genuinamente al Señor? Pues claro, podemos padecer. Y el apóstol dice, y si padecen por esto, decen por bienaventurados, doblemente bendecidos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de qué? De ellos, ni os conturbéis
por esos enemigos externos, por grandes que parezcan. ¿Ok? Más grande era Goliat y cayó. Sino santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? Santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Porque Él ama la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto nos enseña ¿qué? Sabiduría. Perfeccionando, dice el apóstol, la santidad en el temor ¿de qué? Del Señor. Por eso santifiquen a Dios. ¿En dónde? O santifiquemos a Dios, el Señor, en nuestros corazones. ¿Y estar qué? Y estar siempre preparados. Recibamos este consejo. Estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y qué? Y reverencia. Escúcheme, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una esperanza, ¿en quién? En vosotros. No es un pensamiento, no es una idea, no es ni siquiera una doctrina, es una expectativa, es una sustancia viva. Hay una sustancia viva, por eso Pablo o Pedro habla de la esperanza viva. Pero que estemos ¿qué? Listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay ¿qué? En vosotros. ¿Okay? Como me encontré con unos compañeros de trabajo ya de hace bastante tiempo, ¿okay? Aunque sigo joven, pero hace tiempo me encontré y me dijeron, oye, ¿tú todavía sigues en eso? Yo pensé que eso se te iba a pasar. Y dije, venga, sentémonos, tomémonos un café. Porque hay que presentarles ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia de la expectativa que hay en uno. Sí, porque la gente cree que eso es como, no sé, eso es como una creencia que él tiene ahí. Sí, eso se le va a pasar. Como que ese arrebatico se le va a pasar. Claro, porque como ellos no conocen de esa esperanza, pues hay que presentar ¿qué? Defensa de esa esperanza. Entonces, mis amados, esa es la exhortación que el Señor nos trae para hoy. ¿Ok? Y que podamos realmente caminar en esa mentalidad, enfocados en esa expectativa, vueltos a esa esperanza, amando esa esperanza, sin movernos de esa esperanza, porque esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. La honra, el honor y la grandeza te pertenecen a ti. Gracias por lo que tú produces y solo tú, Señor, produces en nuestros corazones. Ayúdanos cada día a que nuestros corazones, una y otra vez, permanezcan firmes, sin moverse de la esperanza del Evangelio, de la esperanza de la vida eterna, de esta esperanza viva que está reservada en los cielos para nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día para que podamos presentar defensa con reverencia y con temor de esa esperanza que hay en nosotros como una sustancia viva y eficaz, que es nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de gloria en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos por tu bien, por tu favor, por tu cuidado, por tu protección, por tu salud, por tu bien, llenando y saturando nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.